cordiales, participantes. La unidad 3 de la materia valoración de puestos de trabajo viene a simplificar la unidad 2, siempre y cuando no sea confundida un método con el otro. La unidad 2 comprende el método de valoración del puesto de trabajo bajo unos aspectos jerárquicos. En la unidad 3, los métodos de valoración de trabajo son una cosa totalmente distinta. Incluso aquí sí definimos que son métodos de valoración de puesto de trabajo. ¿Qué simplifica esto? Que son todos aquellos modelos de evaluación que pueden ser implementados para medir la efectividad de un puesto de trabajo dentro de la organización. Aquí ya está la diferencia entre la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 permite la situación jerárquica tanto salarial como a nivel de cargos. En la unidad 3 estamos hablando ya la medición de efectividad del puesto de trabajo. El primer método es la evaluación por objetivos. Este es un método que consiste en establecer objetivos como eje principal que permita determinar el rendimiento de los empleados. El que permite determinar el rendimiento de los empleados, la efectividad o no de la creación de ese puesto de trabajo, o que si el trabajador está realizando las tareas de una manera adecuada. Todo esto se fundamenta en el establecimiento de los objetivos empresariales. Esta aplicación de este método tiene un procedimiento de aplicación taxativa, es decir, se debe cumplir de una manera obligatoria, punto a punto. El primero es que el patrono fije metas. ¿Qué quiere decir? El gerente general, los dueños de la empresa o los dueños de la empresa van a fijar cuál es, por ejemplo, las metas empresariales en materia de compras, las políticas de compra. Eso se establece a través de un manual de descripción de cargo o un manual de políticas internas. El segundo proceso que debe cumplir es el análisis de las metas por parte de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? El patrono o la gerencia general establece los objetivos a cumplir o las metas a realizar y se las pasa a los trabajadores y los trabajadores dicen, se puede cumplir bajo estos parámetros por estos parámetros o no se puede realizar por esto, por esto y por esto. El último proceso para cumplir con este método por evaluación de objetivos es evaluar el desempeño por parte del patrono al empleado. Es decir, el patrono va a evaluar el desempeño del trabajador con el fin de determinar una compensación o una posible sanción. ¿Qué quiere decir esto también? Que el patrono debe ser lo más objetivo posible, establecer unos parámetros de evaluación del desempeño partiendo del cumplimiento de las normativas vigentes para el momento y del el esfuerzo que imprime el trabajador de poder cumplir esa tarea o no. Si existe un proceso sancionatorio, el cual es acordado en el contrato laboral, el trabajador deberá asumirlo, siempre y cuando el patrono le determine el por qué el objetivo empresarial no fue cumplido. El segundo método de valoración del puesto de trabajo que mide la efectividad del trabajador es el establecido por puntos por factor. Este método fija unos factores de valoraciones concretos que permiten establecer de una manera equitativa una escala. ¿Qué quiere decir esto? Que este método tiene como objeto principal cuantificar el tiempo y el esfuerzo del trabajador para tener como una función general la posición jerárquica dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir cuantificar? Convertir las horas del trabajador en dinero. ¿Qué le permite? Al patrono establecer cuánto le va a pagar
al trabajador. Este como tal no tiene un proceso de cumplimiento taxativo. Este simple y llanamente, si el trabajador tarda en cumplir una tarea una semana, se le va a pagar a destajo una semana. Si el trabajador tarda en cumplir una tarea y le queda bien en un día, se le paga al día. Tan sencillo como eso. El tercer método es la evaluación por desempeño. Este modelo consiste en evaluar al profesional desde puntos de vista distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una evaluación a nivel de jefes, hay una evaluación de los compañeros y si es una empresa que presta un servicio, posiblemente los clientes de la empresa pudieran evaluar a ese trabajador. Aquí se deben presentar una serie de requisitos. El primero es que se debe realizar de una manera objetiva, perdón. Aquí la persona que evalúa debe evaluar la manera como el trabajador cumple sus funciones o trabaja. Aquí no debe haber ninguna intromisión personal en esta evaluación. De hecho, esto es una de las más utilizadas. El segundo requisito, que entre más personas realicen la evaluación, más justo será el resultado. De manera de que la evaluación por desempeño, como mínimo, debe ser realizada por 3 personas. Lo ideal es que haya multiplicidad de conceptos sobre el trabajador y ahí se va a evaluar un desempeño porque se saca un punto de equilibrio para saber si este trabajador ha cumplido con las tareas y responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo de manera eficiente o no. El último método, y es para mí uno de los de principal importancia, de hecho uno de los que yo tiendo a preguntar mucho en el examen, es el de las habilidades básicas. Este método fue creado con el fin de definir concretamente la situación organizacional del puesto de trabajo dentro de una empresa. Aquí se dividen en procedimiento y este porque tiene un fin. El procedimiento el primero es establecer 3 grupos de tareas, las complejas, las acciones habituales y los deberes simples. ¿Qué quiere decir? Aquí las tareas y obligaciones que va a desempeñar cada trabajador las va a establecer como las tareas complejas, las que necesitan mucho tiempo o mucha concentración para poder cumplir las acciones habituales, que es lo que tiene que hacer de manera consecutiva todos los días, o simples deberes o unos deberes simples. ¿Qué quiere decir un deber simple? Algo que, por ejemplo, el mensajero puede sacar copias, así no esté dentro de sus funciones. Son cosas actividades extras que no deberían entorpecer el cumplimiento de las tareas complejas, ni muchísimo menos el de las acciones habituales. El segundo proceso es evaluar en sentido decreciente cada tarea. ¿Qué quiere decir? Evaluar de lo mayor a lo menor. Es decir, que si las tareas complejas están efectuadas de una manera eficiente, las acciones habituales no deben entorpecer el cumplimiento de las complejas. Las acciones habituales en contraposición son todas aquellas actividades que el trabajador debe cumplir ya de una manera mecánica y de una manera eficiente y eficaz. No debe haber errores en el cumplimiento de las acciones habituales. Si llega a haber un error en las acciones habituales, quiere decir que la persona no tiene el perfil académico para cumplir ese puesto de trabajo. Todo este método de habilidades básicas tiene un fin. Y el único fin que tiene esto es, entre más tareas complejas tenga un trabajador, mayor será su valor y posición dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? No que las personas son indispensables, sino que si esa persona es capaz de desarrollar una actividad compleja y la desarrolla de una manera eficiente, eficaz, la empresa prospera gracias al cumplimiento de esa tarea compleja, la empresa pudiera
establecer o analizar la creación de un asistente para ese puesto de trabajo que cumpla con las acciones habituales y de una manera colateral cumpla con los deberes simples de ese puesto de trabajo. Es decir, dividir las actividades para que la persona se dedique solamente a cumplir las tareas complejas. Esta unidad es muy corta porque complementa a la segunda, mas no es igual a la unidad 2. En esta unidad ustedes van a presentar en un examen, el cual puede constar de verdadero y falso o puede constar de preguntas de desarrollo, y ahí mismo en la plataforma van a contar con el material de apoyo para estudiar para el examen. Quedo atenta a cualquier duda que se les presente en el foro creado para dudas de esta unidad. Y bueno, muchachos, recuerden, como siempre les digo, gracias por su atención y siempre termino con una frase distinta. El genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Todo va a depender del esfuerzo que ustedes le pongan para cumplir sus tareas o asignaciones. Saludos cordiales.